Bien, muy buenas tardes a todos los que a esta hora se conectan a nuestro webinar sobre factores preanalíticos de la hemostasia y su impacto en los resultados. Bienvenidos, muy buenas tardes a todos. Cerca de 100 personas ya conectadas a este webinar organizado por Laboratorio Clínico Colcan. Mi nombre es Alejandro Bayona, soy director de Mercadeo y Comunicaciones. Quien los acompaña en esta tarde también estará Jennifer Paola Acosta. Pero antes de comenzar con este webinar, al cual ustedes han sido previamente invitados, vamos a poner algunas reglas sobre el desarrollo de este conocimiento que vamos a compartir con ustedes el día de hoy. Vamos a mantener el micrófono cerrado, la cámara apagada para las personas asistentes y las preguntas las vamos a escribir en el chat de esta misma reunión a través de Teams para ser resueltas al final de la exposición de la doctora Jennifer Paola Acosta. Quien ustedes ven en pantalla precisamente es profesional en consultoría en servicio al cliente, bacterióloga y laboratorista clínica, con maestría en calidad y gestión integral de empresas y especialista en auditoría en el tema de salud. Bienvenida a las personas que se siguen conectando a este webinar sobre factores preanalíticos de la hemostasia y su impacto en los resultados. Doctora Jennifer Paola Acosta, bienvenida, muy buenas tardes. Y a todos ustedes, por favor, mantenerse siempre conectados. Recuerden las preguntas a través del chat y al final compartiremos un formulario para que ustedes puedan diligenciar su asistencia solamente al final del webinar y a través de ese registro recibirán el certificado de asistencia a este webinar. Doctora Jennifer, bienvenida, muy buenas tardes y adelante con su exposición. Muy buenas tardes, Alejandro. Muchas gracias. Espero me están escuchando bien. Perfectamente. Vamos a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor? ¿Estamos viendo la pantalla? Sí, señora, adelante. Perfecto. Entonces, bueno, el tema que hoy nos atañe, efectivamente, toda la parte de factores preanalíticos en la hemostasia y todo el impacto que tiene sobre la parte de los resultados y el manejo de paciente. Entonces, dando inicio a nuestra charla, lo primero que vamos a enfocarnos es en la identificación de las variables preanalíticas en las pruebas de hemostasia, la identificación de las técnicas adecuadas de toma de la muestra, la preparación para estas tomas de muestra, la identificación de esos efectos de las variables preanalíticas y vamos a definir los efectos del tiempo y temperatura en esas falencias de los resultados de las pruebas de coagulación. Entonces, básicamente todos sabemos que el laboratorio clínico pues influye en la parte de seguridad del paciente y el no tener un control en esa fase preanalítica pues nos va a llevar a que no reflejemos el verdadero estado clínico de un paciente. Cuando citamos la definición de la ISO sobre procesos preanalíticos, pues tenemos que son todos los procesos que comienzan cronológicamente a partir de la solicitud del usuario e incluyen la solicitud del análisis, la preparación e identificación del paciente, la toma de la muestra primaria, el transporte hasta el laboratorio e inclusive en el interior y finaliza cuando comienza el análisis de la muestra. Entonces, por consiguiente, el objetivo del proceso preanalítico es que las muestras lleguen a la fase analítica con la calidad requerida para su procesamiento. Al analizar el recorrido de estas muestras, desde que se le ordena al paciente hasta que se conocen los resultados, habitualmente estábamos acostumbrados a tres fases, una fase preanalítica, analítica y posanalítica, y lo teníamos enmarcado siempre dentro de la parte de laboratorio. Actualmente tenemos autores que contemplan dos fases, digamos que extra laboratorio y que también generan un impacto dentro de esa calidad de los resultados. Tenemos desde la fase preanalítica, que es cuando hay esa atención y ese acercamiento desde el médico y la generación del requerimiento, e inclusive la parte de la interpretación de esos resultados, donde también podemos tener esas variantes que nos van a impactar y nos van a generar también ese error. Entonces, básicamente la suma de ese error en la fase preanalítica y preanalítica puede llegarme inclusive a representar hasta el 93% del error total del proceso de la muestra en el laboratorio. Esta imagen me gusta mucho, es un artículo del doctor Campuzano y como lo vemos en la gráfica, representa no solamente los actores dentro de esas diferentes fases y las fases que hablábamos hace un rato, sino el paso a paso de ruta que vamos a tener dentro del laboratorio para poder manipular la muestra.
Esta representación básicamente nos demuestra que cualquier falla dentro de cualquiera de esas etapas o fases o que involucra a cualquiera de los actores siempre va a generar una reacción en cadena que va a terminar afectándome de manera indirecta o indirecta al mismo paciente. Entonces, todos estamos inmersos dentro de este mismo ciclo y por consiguiente, cualquier falla o error que se contemple, pues va a terminar impactando directamente. Al momento de cuestionarnos del impacto de esa fase preanalítica, pues debemos tener en cuenta que casi siempre el 7 al 6% de las decisiones médicas, o más bien del 6 al 7% de esa posibilidad, tiene que variar dentro de lo que sugiere el médico, lo que requiere el médico y lo que se necesita, y gran parte de esa conducta médica, de esa decisión médica se toma teniendo en cuenta a los reportes de la parte del laboratorio. Entonces, digamos que esos llamados errores de laboratorio son una fracción significativa que ocurre fuera del mismo en toda esa parte extra laboratorio que hablábamos en esa parte preanalítica y que a pesar de que actualmente tenemos muchos mecanismos y hemos tratado de generar muchos controles. Recordemos que esa fase preanalítica y esa fase preanalítica tiene mucha actividad de operador, mucha interferencia humana, lo cual genera aún más o dispara ese porcentaje de capacidad de error y por eso podemos llegar inclusive a tener hasta el 75% como lo contempla la CLSI dentro de sus últimas publicaciones. Entonces, dentro de esos actos que generan esas acciones inseguras o me pueden ocasionar esas fuentes de error, podemos tener el uso de las abreviaturas y lo he visto con mucha frecuencia cuando se generan los requerimientos de PT que se pueden inclusive confundir con la parte del requerimiento de proteínas totales y nos ha pasado inclusive no solamente por el error de ingreso, sino porque desde la toma de la muestra se toma inclusive de manera inadecuada, se puede llegar a procesar de manera inadecuada en ese error de comunicación que se puede dar con el laboratorio, pues obviamente vamos a generar un resultado que pues al médico no le va a servir dentro de la conducta que necesita para el paciente. O la confusión también en el momento de requerir los números romanos o al momento de ingresar en el laboratorio la prueba. Hay un enorme factor con respecto a ese desconocimiento que impacta muchísimo en esos errores preanalíticos. Inclusive sigue siendo muy marcado y el volumen aumenta también en esos errores en cuanto a la toma en el tipo de anticoagulante inadecuado y el error del marcaje de las muestras. Hablábamos pues que en la fase preanalítica tenemos, digamos que grandes pasos contemplados, la preparación del paciente, la toma de la muestra, el almacenamiento, el transporte de la muestra y cada uno de estos pasos pues es propenso a esos múltiples errores y acabamos, digamos que las diferentes condiciones que pueden desencadenar esos incidentes o eventos adversos y debemos estar atentos y sospechar de esos posibles errores para que los podamos detectar dentro de nuestras prácticas habituales porque debe hacer parte de nuestro día a día en el laboratorio. Esto es especialmente importante en relación con aquellos errores que podrían pasar de forma desapercibida justamente por esa habitualidad de la operación. Entonces, el impacto eventual de tales errores en la mala calidad de la atención, pues que vamos a generar a nuestros pacientes, va a impactarnos no solamente en la percepción de ellos, sino obviamente en el profesional médico que está detrás también esperando la interpretación. Entonces, no podemos olvidar que esa correcta interpretación de los resultados requiere de una sólida fase preanalítica que nos pueda garantizar que la calidad de esa muestra que vamos a procesar me va a generar un reporte que fundamentalmente va a permitir una decisión para poder aceptar o rechazar un resultado y que incluso desde el laboratorio nos va a permitir sugerir nuevas prácticas en una reacción en cadena y para poder generar esa atención al paciente. Entonces, ¿cuáles son los factores determinantes pues, en los estudios de hemostasia?
Uno de los mayores desafíos que enfrenta a diario el personal del laboratorio de hemostasia es la interpretación de los resultados, muchas veces a ciegas, porque no se tiene el contexto clínico en el que se encuentra el paciente. Muchas veces llegan los requerimientos sin tener nosotros la posibilidad de contemplar una historia personal o familiar del paciente, en donde hace falta ese énfasis de la parte preanalítica, en el que tenemos limitaciones de tiempo, de temperatura, de desplazamiento, de desconocimiento de toda esa parte previa a lo que nosotros como Colcan recibimos, y debemos basarnos solamente en lo que conocemos desde que llega a nuestras manos y en las oportunidades que nos brindan pues todos los avances tecnológicos y esos equipos que nosotros estamos utilizando para poder determinar digamos que esa calidad de los resultados. Bien sabemos que las alteraciones de la coagulación son múltiples. Tenemos enfermedad de von Willebrand, las hemofilias, las deficiencias de factor, los desórdenes plaquetarios, bueno, los efectos del fibrinógeno, los efectos raros de la coagulación. Bueno, en fin, son muchas las patologías que se contemplan de pronto dentro de esta parte y en todas y cada una es importante determinar el foco del estudio. Es necesario para que nosotros podamos dar controlar más bien esos efectos, tener el conocimiento de esas variables que podemos controlar y que no podemos controlar, para que justamente podamos reducir esa afectación dentro del resultado del laboratorio. Entonces, hay variables que pueden ser propias del paciente, que pueden ser propias del manejo de la muestra, van a depender de la fisiología del paciente, van a depender de la patología como tal que esté padeciendo el paciente. Entonces, por ejemplo, cosas que no podemos controlar, como lo vemos en la diapositiva, son las diferencias de género, los rangos que se dan por esto justamente, o los rangos etarios, recordemos, por ejemplo, el dímero D tiene diferentes valores según la edad, o el grupo sanguíneo, por ejemplo, si hablamos de von Willebrand, pues los pacientes con un grupo sanguíneo O, su nivel es ligeramente inferior en relación con otros grupos sanguíneos. Entonces, para nosotros eso es necesario. El estado de salud también es muy importante porque, pues, si tenemos una reacción sobre estrés, por ejemplo, si un paciente tiene una condición inflamatoria, donde sabemos que varias proteínas de la coagulación van a estar elevadas, como es el factor 8, como es el factor de von Willebrand, pues por ser reactantes de fase aguda, pues digamos que si buscamos esta enfermedad cuando el paciente tiene una respuesta hiperinflamatoria, pues esa deficiencia podría estar enmascarada, por lo que el aumento de los reactantes durante la fase aguda nos va, digamos que direccionar de manera errónea. Y en el embarazo, pues la proteína S es un claro ejemplo. La proteína S disminuye y de hecho tiene rangos de referencia específicos para cada trimestre de gestación. Como decíamos, hay factores también que son susceptibles de modificación. Hablamos del ejercicio, de la tensión mental, o sea, del estrés, del ayuno, de las limitaciones dietéticas, de la ingesta de medicamentos, de hábitos tóxicos, de, digamos que esa flexión excesiva del antebrazo que se puede dar poco antes de la venopunción y que también nos va a afectar. Entonces, el consumo del tabaco, por ejemplo, el consumo del alcohol pueden alterar los resultados en pacientes, digamos que con hábitos un poco normales, pero que pueden ser, valga la redundancia, tomados como normales en un paciente que lo haga de manera habitual. Entonces, es mejor sugerir que el consumo del cigarrillo, del alcohol y que la cafeína se realice preferiblemente en una restricción de ese tiempo especificado dentro del ayuno, que son de 8 a 12 horas. Muchos de los factores de la coagulación también son dependientes de vitamina K. Entonces, si el consumo en la dieta es de antagonistas de vitamina K, pues los resultados van a estar alterados. Entonces, una persona que solo consume vegetales puede llegar a incrementar los casos en los que los resultados se vean afectados, porque pues el déficit de vitamina K me genera deficiencia combinada de factor 2, de factor 7, de factor 9, de factor 10. Entonces, todo ese tipo de situaciones, como lo estamos viendo desde la historia personal del paciente, son importantes en la correlación de los resultados. Ahora tenemos adicional también los factores que dependen del proceso de toma de muestra como tal.
que están relacionados con los errores o el incumplimiento de las normas en la toma de la muestra, en la identificación y manipulación de las muestras, en la inadecuada conservación de la misma, en la demora en el envío al laboratorio, en el volumen insuficiente de la muestra, en que se omite información o que no sea exacta o que no sea clara, que sea ilegible. Y entonces, cuando analizamos cuál es la más común de estas variables preanalíticas que se enmarcan dentro de la parte de la toma de la muestra, casi siempre el 64% de estos factores equivale o lo lleva gran parte a las muestras hemolizadas. Muchos laboratorios saben que este es un gran problema porque se recibe una gran cantidad y casi siempre con el argumento que es un paciente de difícil acceso, es que era un niño y entonces se movía mucho y toda esta situación pues obviamente me va a afectar porque recordemos que en la hemólisis nosotros tenemos una liberación de ADP y de otros factores que son procoagulantes que nos generan la activación de las plaquetas y de la cascada de la coagulación y que por ende los resultados no los vamos a hacer o a obtener de manera precisa. Entonces, si bien yo puedo tener una hemólisis in vivo o in vitro, la gran mayoría se presenta de manera in vitro por esas tomas traumáticas que vamos a ver más adelante y que pueden causarme falsos incrementos en el APTT, en el PT, en el dímero D, en el factor 5, en el factor 7, que me puede causar una disminución en el fibrinógeno o en la antitrombina o en la proteína C. Entonces, démonos cuenta que todo este tipo de alteraciones por una muestra que nos llaman y nos dicen es que el pacientico es de difícil acceso, pues cómo va a variarme dentro de la conducta con la que se va a abordar al paciente. Otro grupo muy grande que tenemos de esas variables con respecto a la toma de la muestra se lo lleva casi siempre en el 10%, las muestras insuficientes en donde el volumen anticoagulante muestra, pues también nos va a afectar en esa parte de los resultados o porque las muestras se toman con el anticoagulante incorrecto. Si bien las guías clínicas del laboratorio, la CLSI, nos hablan ampliamente de la calidad de la prueba de coagulación, nos dan recomendaciones puntuales para realizar esa recolección de las muestras, para el manejo del procesamiento de las mismas, para la recolección, para el transporte, casi todo, digamos que enmarcado sobre todo en la H21. También la CLSI, no solamente de cara a esa parte preanalítica, generan unas recomendaciones para la parte del procesamiento puntual de cómo actuar ante los ensayos de TPI y APTT en una etapa, para el procesamiento del dímero D, para los test del laboratorio de anticoagulante lúpico. Entonces, si bien algunas guías no están tan distantes de lo que manejamos actualmente, pues es bueno tener en cuenta que ya algunas datan de tiempo atrás, 2008, 2009, 2017. Entonces, dado que tenemos como esa amplia gama y ese amplio panorama en el tiempo, pues es importante también acogernos a los protocolos que se puedan estandarizar de manera propia en nuestro laboratorio y a las recomendaciones que generan las sociedades internacionales, que usualmente estas sociedades, digamos que generan actualizaciones frecuentes, que podemos permitirnos con esa información realizar compendios que sean suficientes para que podamos establecer criterios dentro de nuestro laboratorio y obviamente siempre estar actualizados en cuanto a esas determinaciones o requerimientos que se establezcan. En la guía H3 a 7, digamos que haciendo un énfasis sobre toda esa fase preanalítica, nos sugiere cuál sería la información con la que el médico debería generar esos requerimientos de los exámenes y que los laboratorios deberían remitir. Aún así, nosotros en Colcan, ¿qué solicitamos de manera puntual? Que dentro de la remisión que nos generan los clientes a nosotros, se enmarque la fecha en la que se toma la muestra, o sea, el requerimiento, la entidad y el código de la entidad que nos está generando la remisión, el nombre y apellido del paciente completo, el documento y el tipo de documento. Recordemos que actualmente tenemos muchos casos de homonimia, tanto en documento como en la parte de los demográficos, la fecha de nacimiento y el sexo del paciente. Y que cuando generan la solicitud de las pruebas no se utilicen siglas. Ya vimos por qué. Es una causa, una fuente de error.
Necesitamos también que dentro de esas remisiones se genere la relación del diagnóstico del paciente, de los medicamentos que está tomando, qué medicamento, en qué concentración, cuándo fue la última toma, el tipo de muestra, la cantidad de muestras y la temperatura de conservación de la misma. El etiquetado de los tubos, pues es muy importante en la fase preanalítica. Además que pues la identificación de paciente muestra, pues esta se debe hacer en presencia del paciente, no olvidemos eso, que debemos generar, digamos que esa confirmación, no ser nosotros los que le preguntamos al paciente, ¿usted se llama Jennifer Acosta? No, esperar a que sea el paciente quien nos retroalimente esa información. El etiquetar antes o después de la toma de la muestra, pues digamos que debe estar basado en el análisis de riesgo prospectivo del proceso pues, de toma de muestra que maneja cada institución y en el marcaje, si la información del paciente figura directamente pues en la etiqueta de código de barra que actualmente muchas instituciones utilizan, es perfecto. Pero tengamos en cuenta, y pasa, que muchas veces a pesar de esa etiqueta, de ese marcaje del tubo, inclusive las condiciones en las que se embala, la humedad por la pila, el desplazamiento porque se levanta cuando lo pegan con otros tubos, en fin, nos puede hacer perder información valiosa del marcaje de esa muestra. Por eso a veces es importante que podamos implementar algún tipo de sistema para identificar la información demográfica, pues digamos que de manera manual y adicional con la etiqueta. Sería una muy buena práctica. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es reducir esa posibilidad de riesgo y recordemos que cualquier muestra que esté potencialmente mal etiquetada o mal identificada, pues debe ser rechazada por seguridad del paciente. En cuanto a las pruebas de coagulación, los análisis pues, de hemostasia van a ayudar al médico a identificar todos esos trastornos de la coagulación, ya sean heredados, ya sean adquiridos, y le va a ayudar a hacer ese seguimiento de la eficacia de los tratamientos que está utilizando para con el paciente. Entonces, además de todas las variables relacionadas con el paciente que veíamos hace un momento, las que tienen que ver con la toma de la muestra, también tenemos que considerar la oportunidad en el tiempo en el cual vamos a tomar esa muestra que se está requiriendo. Por eso, y hago énfasis, y es algo que voy a repetir durante toda la charla, es muy importante la historia clínica del paciente, tener la claridad de la prueba de laboratorio que se está solicitando y el tiempo oportuno en el que debe generarse esa toma de la muestra. Todos sabemos que tenemos en la hemostasia pruebas globales que nos van a permitir evaluar la hemostasia de la cascada de coagulación del paciente, que tenemos pruebas, por ejemplo, el PT, la PTT o las pruebas especiales que pueden medirme la actividad de los factores o enfermedad de von Willebrand o la agregación plaquetaria. Bueno, cualquiera que sea la prueba, sea de rutina, sea especializada, igual vuelvo y juego, necesitamos la importancia de la historia clínica y los datos clínicos del paciente. Cuando generamos la toma de la muestra, necesitamos saber cuál es la condición para poder correlacionar con los resultados que vamos a tener en ese momento, ¿verdad?, del paciente. Entonces, si por ejemplo queremos evaluar, no sé, la trombofilia en un paciente que acaba de sufrir un evento trombótico, entonces, pues realmente no hay necesidad de ordenar ningún tipo de prueba porque los anticoagulantes naturales, como son la proteína S, la proteína C, pues van a tener valores muy bajos y mi factor 8 puede estar elevado. Entonces, pues no tendremos un diagnóstico preciso y por eso conocer el cuadro clínico y saber cuándo hacer la prueba es muy importante. Otro ejemplo también puede ser la terapia con warfarina. Sabemos que hay ciertos factores, como lo hablaba al principio, que son dependientes de vitamina K por ejemplo, la proteína C y la proteína S que van a estar disminuidos en el caso de la terapia con la warfarina y las pruebas de anticoagulante lúpico que también pues, se van a ver afectadas con este tipo de anticoagulante. Entonces, necesitamos tener el contexto de ese paciente. Por eso es que es muy importante la entrevista que nosotros tenemos con el paciente antes de la toma de la muestra. No solamente es para validar el cumplimiento de las condiciones preanalíticas, sino para la recolección de esos datos que son tan importantes al momento de la correlación.
El ayuno es importante, el ayuno requerido siempre va a ser de 8 a 12 horas, pero digamos que en hemostasia pues tenemos pacientes que son menores de edad, que son hemofílicos y que no pueden tener un ayuno prolongado. Entonces, en niños de 2 a 5 años, la literatura describe que un ayuno de 4 horas es suficiente, inclusive también dice que en menores de 2 años pues el ayuno de 2 horas también va a ser suficiente, pero también tenemos los casos de esos lactantes que se va a tener un aumento en la lipemia, entonces en ellos lo que se debe hacer es generar la toma de la muestra antes de su siguiente hora de alimentación. Al igual que el ejercicio intenso, como ya lo vimos, por reactantes de la fase aguda, pues debe suspenderse como mínimo 2 horas antes para evitar la afectación durante el procedimiento. De la historia personal del paciente, también es importante, como ya lo vimos, saber pues si el paciente presentó algún tipo de hemorragia, qué tipo de hemorragia, qué factores la iniciaron, con qué frecuencia se dio, cuánto duró, la gravedad, si tuvo complicaciones, si tuvo la necesidad de una intervención, si tuvo la adición de algún tipo de componente. Digamos que todo esto lo podemos enmarcar dentro de esas escalas de sangrado que establece la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia y que nos permite realizar una clasificación del sangrado del paciente. Al igual que la farmacología, porque pues ya vimos que es de vital importancia identificar si está tomando algún tratamiento con antiplaquetario, con anticoagulante, con antifibrinolítico, qué dosis está tomando y incluso la cronología, a qué hora la tomó, a qué hora estoy tomando yo la muestra según la hora que me está dando el paciente. El uso de anticonceptivos orales también es fundamental dentro de esa entrevista de esos datos clínicos. Y recordemos que en el caso de los pacientes que están tomando algún tipo de antiplaquetario, pues debe generarse una suspensión del medicamento por lo menos 10 días antes de la toma de la muestra, porque como sabemos, tienen un efecto irreversible sobre la plaqueta. Los antiinflamatorios que no esteroideos también deben ser suspendidos por lo menos 3 días antes de la toma o bajo aprobación del médico tratante, ¿no? En el caso de estas dos patologías que son tan importantes y que dentro, digamos que esa gama de desórdenes, pues son tan representativos y muchas veces quedamos cortos en la información también para la correlación de sus reportes en la sospecha de estos pacientes, son los de la hemofilia y de von Willebrand. Muchas veces olvidamos no solamente que los pacientes debemos tener esa parte del medicamento, saber si el paciente ha tenido o está recibiendo algún tipo de inhibidor, si le han generado alguna reposición de factor, a qué hora lo tomó, qué concentración está tomando. En el caso del von Willebrand muchas veces olvidan hacer la relación de cuál es el grupo sanguíneo en el caso del paciente, en el caso de las mujeres, cuándo fue la última regla. Recordemos la variación dentro del ciclo folicular. Usualmente es óptimo tomarlo entre el día séptimo y el día 14, justamente por esa parte circadiana en la que nos va a afectar también la presencia o digamos las concentraciones para la prueba. La parte de los anticonceptivos orales, como lo decíamos hace un rato, y la parte de las semanas de gestación en el caso de ser una paciente que se encuentra en embarazo. Pasemos ahora a la parte de la toma y procesamiento de las muestras. Entonces, básicamente, pues todo comienza con la toma de la muestra en sí. Si la muestra es de mala calidad, pues los resultados van a ser de mala calidad. Entonces, por eso es importante contar con la mejor muestra posible y para esto, pues lo vamos a determinar en el proceso de la flebotomía. Entonces, pues, ¿qué es la flebotomía? Pues básicamente es el acto de punción que inicia un proceso hemostático y que si lo vemos de esa manera, pues se está causando un daño en la piel y como resultado hay un tipo de respuesta hemostática.
Entonces, como toda técnica invasiva, al introducir un material que nos va a causar una reacción a nivel local, pues va a tener sus riesgos y sus complicaciones, como pueden ser la infección local, la punción arterial, el hematoma, el sangrado, el daño venoso, el daño al nervio, la hipersensibilidad, la equimosis o inclusive los síndromes intercompartimentales. Entonces, como todo procedimiento puede generar un alto riesgo dentro del proceso. Pero además debemos abordar también esos aspectos que nos deberían generar los criterios de exclusión para los sitios de punción, que pueden ser el tejido cicatrizal, los hematomas previos porque el paciente venga de otro tipo de intervención en otra entidad, la congestión linfática, por ejemplo, después de una mastectomía, es algo que muchas veces nosotros tampoco tenemos en cuenta y que nos va a afectar. Y todas estas, digamos que estos criterios también los abordan las guías GP41, por ejemplo, cuando estemos realizando todo ese tipo de caracterizaciones al momento de hacer el proceso. Entonces, em, la selección pues, del tipo de punción es el primer paso de éxito, por así decirlo, con respecto a la flebotomía. Entonces, cuando seleccionamos el sitio de punción, pues lo que nosotros hacemos usualmente es siempre irnos a las venas principales, la cefálica, la basílica o la media cubital, perdónenme. Y pues en caso tal de que tengamos algún tipo de situación, siendo que estas son venas como tan de mejor acceso, tan menos profundas, que tienen un mejor retorno, que son más gruesas, que tienen mejor calibre, pues que sí definitivamente por cuestiones del paciente que no podemos tener acceso a estas, pues ya nos vamos a las venas de las manos, las metacarpianas o las venas dorsales para poder intentar hacer esa toma de la muestra. Entonces, al momento ya de realizar el procedimiento, hay que tener en cuenta el tipo del paciente al que yo estoy interviniendo, si es un paciente geriátrico, si es un paciente oncológico, si es un paciente hemofílico, si es adulto, si es pediátrico, cuál es la condición del paciente, si tiene algún tipo de coagulopatía, la severidad de la coagulopatía. ¿Por qué? Porque si tengo, por ejemplo, un paciente con hemofilia severa y yo pues no lo voy a funcionar con una aguja calibre 19. Si yo tengo un paciente con una deficiencia total de fibrinógeno, por ejemplo, pues tampoco le va a hacer una punción con una aguja de gran calibre, porque pues esto puede llevar a que terminen en hospitalización porque el paciente no para de sangrar. Entonces, si el paciente tiene punciones previas por otras instituciones, como lo hablaba hace un rato, pues debo evitar generar la toma de la muestra en ese mismo lugar. Y tener en cuenta también las comorbilidades, sobre todo con pacientes con discapacidad, por ejemplo, un paciente hemofílico que ha tenido un sangrado cerebral, pues queda con cierto grado de afectación neurológica y esto también puede generar en ellos esos movimientos bruscos y exagerados que pues al momento de la toma puede llevarme a la generación de un evento adverso. Entonces, el contexto del paciente en el que yo voy a intervenir debe ser también bastante claro. No solo debemos considerar el procedimiento de la extracción como tal, sino que también la posición del cuerpo y cómo ésta me puede afectar los resultados. Algo que tal vez no tenemos muy en cuenta, pero que sucede y está registrado en la literatura, es que el hematocrito, por ejemplo, aumenta cuando se está acostado, se sienta y luego se pone de pie. Estos cambios de posición, pues me van a afectar ese nivel de hematocrito y pues podrían causarme cierto nivel de hemoconcentración, que eso, pues obviamente me va a resultar en una redistribución de la sangre y esto también me puede afectar esos niveles de PT y APTT. Entonces, cuando yo tengo un fibrinógeno aumentado, pues hay una mejor coagulación, se reducen mis niveles de PT y APTT. Entonces, lo ideal es que estos pacientes, previo a la extracción, puedan tener un reposo de 20 a 30 minutos antes de la extracción como tal. Cuando hablamos de los aspectos de la flebotomía, de la parte técnica como tal, pues pensamos que el tamaño de la aguja no importa,
pero entre más pequeña la aguja, mayor va a ser la disrupción de las plaquetas y quizá haya más probabilidad de hemólisis. Por eso, para estas pruebas de hemostasia, digamos que el rango de calibre que usualmente utilizamos es más o menos de 19 a 23. Son las apropiadas, pero pues recordemos esos parámetros que hablábamos antes en cuanto a la condición del paciente, en cuanto al momento de la palpación, ahí es cuando nosotros podemos tener ese criterio del calibre de aguja que vamos a utilizar. En el caso, pues, de los catéter permanente en pacientes que están hospitalizados, mayormente se deben evitar, digamos que en ningún caso se deben utilizar muestras de sangre para pruebas de coagulación, perdón, que son extraídas del sistema de administración de medicamentos o de fluidos, porque recordemos que por lo general estos catéteres venosos centrales o periféricos generalmente están heparinizados y esto me va a causar una hemodilución de la muestra. En cuanto al uso de las jeringas, definitivamente no. O sea, el uso de estos dispositivos pues, puede llevar a diferentes situaciones. Digamos que como es el estudio de la función plaquetaria, hay una activación plaquetaria en el paso del llenado de la jeringa a los tubos de la muestra que me puede generar hemólisis o microcoágulos y digamos que cuando genero ese procedimiento de la toma de la muestra con jeringa y tengo varios tubos que llenar, entonces si este traspaso de la muestra no se da antes de 60 segundos, muy posiblemente yo voy a tener microcoágulos. Entonces, realmente no es recomendable el uso de la jeringa, pero si llegase a ser necesaria y nuestra única posibilidad, recordemos que lo que debemos evitar es esa presión negativa y he visto cuando generan el uso de las jeringas que inclusive perforan con la misma aguja el corcho y generan esa presión negativa en el tubo. Y lo que yo debo hacer es desempatar la aguja y poder vertir la muestra por las paredes del tubo y generar la homogenización. En cuanto al aditivo que pues debo utilizar, es el citrato de sodio. La gran mayoría de las casas comerciales lo manejan una concentración de 3,2%. Digamos que entre la concentración realmente lo que necesitamos es que se genere esa función de la formación de complejos con esos iones metálicos como son el calcio y que es lo que nos va a inhibir, digamos que esa activación o esa desencadenar de la cascada de la coagulación. Entonces, siempre tener presente que recordemos que los tubos en las etiquetas por normatividad, de hecho, también está que está marcado hasta dónde debe generarse el llenado del tubo. Entonces, esa proporción 9:1, es decir, 4 o 5 de sangre por 0,5 del anticoagulante se debe respetar. Y al momento de generar la homogenización del tubo, yo hago una inversión suave, es decir, yo estoy cambiando, siempre nos queda un espacio en el tubo y lo que yo estoy tratando es de cambiar, digamos que de posición ese espacio. Yo no agito el tubo porque esa agitación me va a causar hemólisis. En cuanto al sistema mariposa, pues digamos que no hay ningún problema en cuanto a las pruebas de hemostasia, pero sí debemos tener siempre presente que si utilizo el sistema mariposa, yo debo descartar ese primer volumen de sangre del contenido tubular con el fin digámoslo así, de poder purgar y ahí sí poder conectar el tubo con el que yo voy a generar la medición de mis factores o la realización de mis pruebas. Otra cosa que hay que tener pendiente es que cuando yo tengo el requerimiento de más de una prueba, es una buena práctica y es un muy buen consejo de que pudiéramos generar las alícuotas, porque hay pruebas que si se generan de rutina, pues yo las voy a poder estar manejando diario. Pero si yo tengo una prueba de rutina y una prueba especializada, las pruebas especializadas casi siempre son de montaje, entonces yo solamente puedo descongelar la prueba por estabilidad una vez. Entonces, muy posiblemente la prueba de rutina va a tener que esperar hasta que se genere el montaje de la prueba especializada para obtener el resultado. Entonces, es mejor generar varias alícuotas para poder hacer el procesamiento de la prueba. Y en el caso de los estudios de fibrinolisis, recordemos que se debe tomar sin torniquete y el paciente debe tener un tiempo de reposo de por lo menos 20 a 30 minutos. En cuanto al torniquete, pues
Bueno, el torniquete es crítico en el uso de las pruebas de hemostasia, pero en el acompañamiento que muchas veces hacemos, he visto como muchos laboratorios en esa parte de la toma de la muestra dejan el torniquete en el brazo del paciente durante toda la extracción. Y adicional a eso, entonces está el hábito usual de decirle al paciente que por favor bombee la mano. Recordemos que esto genera cambios en las propiedades y en las proteínas de la coagulación y esto da como resultado una cantidad de activación mínima que me va a poder generar una mayor respuesta hemostática, que puede ralentizarme la circulación venosa por la presión que estoy generando, porque se aplica el torniquete durante un periodo prolongado y entonces me va a llegar menos sangre a la zona en la que estoy sacando la muestra y esto me va a ralentizar el proceso, me va a generar una disrupción, un éxtasis venoso y la activación de mis plaquetas. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Que realmente lo apliquemos de ser necesario, que si lo debo colocar, lo coloque sobre los 7 a 10 centímetros, digamos que más o menos a 4 o 5 dedos de distancia sobre lo que yo voy a generar la toma, que debe liberarse en menos de un minuto. O sea, menos de 60 segundos es lo ideal, lo dicen las guías, para evitar el éxtasis venoso en cuanto a la toma de la muestra. Las guías también nos hablan y nos enmarcan, digamos que el proceso eh, en cuanto al orden de extracción de las muestras. Entonces, digamos que en la H3 usualmente nos manejan dependiendo del servicio donde yo voy a generar la toma. Yo en una consulta externa, pues obviamente no voy a tomar un hemocultivo. Pero, ¿cuál es la conclusión realmente a la que vamos con la guía y en lo que estamos hablando hoy con respecto a las pruebas de hemostasia? El primer tubo que debo tomar siempre es el tubo de citrato de sodio. Entonces, importante que tengamos en cuenta que en ese orden de llenado debemos tomar siempre el tubo citratado primero. Al principio hablábamos de los factores o de las variables que se daban de manera directa sobre el proceso de la toma de la muestra y en eso hablábamos también de esta parte de la venopensión traumática. Entonces, pues la toma de la muestra traumática nos puede causar activación del factor tisular, activación de el factor 7, de la vía exógena y vamos a alterar los tiempos de coagulación. Entonces, alteramos adicionalmente las pruebas de rutina, el PT, la PTT y finalmente pues vamos a terminar tomando una nueva muestra porque pues obviamente los resultados al médico muy posiblemente no le van a coincidir con la parte de la historia clínica del paciente. Entonces es recomendable que logremos generar una muestra, una toma de muestra, perdón, limpia, lo menos traumática posible, porque pues toda esa afectación vamos a terminar realmente dando un reporte que no va a ser concordante con el estado del paciente. En cuanto a los hematomas, digamos que buscamos evitarlos porque son, y todos lo sabemos, una posibilidad dentro del proceso, pero ¿qué debemos evitar? Debemos evitar esa búsqueda de la vena cuando yo ya he insertado la aguja. Debo tener una inserción completa de la aguja en el canal venoso, porque muchas veces también hemos visto que asumimos que está demasiado superficial y lo que estamos haciendo es que tenemos realmente el bisel sobre la parte subcutánea. Debemos retirar el torniquete antes de retirar la aguja. Ya dijimos que el torniquete debe ser menos de 60 segundos. Por ende, si yo ya ubiqué el canal, bueno, retirar el torniquete sin necesidad de que eso me vaya a afectar porque estoy en el canal venoso, entonces debo tener un buen retorno. Utilizar pues las vías principales, ya veíamos por qué es tan importante hacer la selección de ese punto de acceso para poder tener una buena toma de la muestra. Debemos evitar el movimiento tanto del paciente o del equipo de venopunción, que era lo que decíamos hace un rato, y generar una presión en el sitio de punción para que pues, se pueda hacer una hemostasis adecuada, que eso es lo que básicamente necesitamos. En cuanto a evitar la hemólisis,
En el caso de las muestras, que ya veíamos, digamos que toda esa consecuencia de la liberación del ADP y todo lo que explicaba al principio, pues debemos evitar extraer las muestras donde ya ha habido previamente un hematoma. Debemos evitar la formación de espuma, y a esto me refiero cuando generan esas agitaciones, como si, no sé, esperaran, no sé qué, sacar del tubo. Realmente es una inversión. Yo simplemente estoy cambiando de posición el tubo. Yo no necesito hacer una agitación. Ya tener una evidencia de espuma en la muestra ya me está dando un indicio de que es una muestra embolizada. No realizar la búsqueda intravenosa con respecto a la ubicación que ya he tenido si ya estoy en el canal venoso. Y adicional, y lo he visto y ha pasado que entonces hay laboratorios en donde se genera la centrifugación y como ya llegó el mensajero, pero todavía la centrífuga está en funcionamiento, entonces yo freno la centrífuga súbitamente y esto también me puede causar hemólisis de la muestra. Y lo digo de modo jocoso, pero pasa. Entonces, debemos tener muy presente todos esos procedimientos y toda esa operación técnica en cuanto al manejo de las muestras. Hablando de las pruebas de funcionabilidad plaquetaria, tenemos las consideraciones especiales pues, en agregación plaquetaria y que están enmarcadas en la guía de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia. Entonces, nos habla desde la recolección de la muestra, el manejo de la muestra, las condiciones del paciente y el análisis de la muestra. En la recolección de la muestra, pues lo mismo que hablábamos anteriormente, pues que es importante el calibre de la aguja de 19 a 21, pues que el uso del torniquete está enmarcado es para otro tipo de pruebas de hemostasia, porque pues podemos generar, digamos que el éxtasis venoso y pues obviamente esto nos va a generar la activación de la agregación plaquetaria, como lo veíamos anteriormente, que debemos tener en cuenta pues el tipo del tubo, el anticoagulante, el llenado del tubo y en el manejo de la muestra en la parte de la agregación, pues no solamente en la temperatura ambiente, recordemos que estas muestras no se refrigeran, no se congelan, se dejan es a temperatura ambiente, que la muestra debe reposarse entre 30 minutos y 1 hora antes de la centrifugación para que obtengamos en una primera instancia un plasma rico en plaquetas y que posteriormente tengamos un plasma pobre en plaquetas. La estabilidad de esta prueba es muy corta, de apenas 4 horas, entonces por eso es necesario, 4 horas desde que se toma, entonces por eso es necesaria, digamos que se procese en el mismo sitio donde se toma la muestra, pues para poder optimizar y evitar tener, digamos que, resultados falsamente disminuidos, porque pues esto nos puede llevar a diagnósticos equivocados, perdón, como la trombastemia de Glasman, el Bernard-Soulier o los defectos del pool de almacenamiento, por ejemplo, sin respuesta de algunos agonistas. En cuanto a la centrifugación, pues la recomendación es de 1500 gravedades por 15 minutos, aunque estas gravedades pues van a tener que ser ajustadas a través del cálculo y esto pues depende del radio del rotor de la centrífuga que utilizamos para poder establecer esa fuerza centrífuga relativa en cuanto a las revoluciones por minuto. Existen tablas como las que estoy compartiéndoles en la imagen que ya nos dejan ver de acuerdo al radio del rotor y que nos permiten establecer pues, las revoluciones que debemos utilizar para obtener el plasma rico o el plasma pobre en plaquetas. Entonces, en hemostasia debemos ajustar nuestros protocolos para que la centrifugación se realice en la primera hora de la toma de la muestra. Es, digamos que una pobre centrifugación o ese frenado, digamos que abrupto, como ya lo decíamos, me puede generar una hemólisis y una contaminación con plaquetas. Entonces, recordemos incluso que la doble centrifugación en las muestras de anticoagulante lúpico son muy importantes porque pues el dejar plaquetas en el plasma va digamos que va a utilizar eh, esa parte de ese factor 4 plaquetario, que es lo que nosotros necesitamos quitar
de esas plaquetas restantes y el hecho de tenerlo remanente pues me va a generar resultados falsamente negativos, entonces vamos a normalizar un resultado cuando realmente digamos que en esta prueba es uno de los aspectos del laboratorio que son decisivos para poder clasificar al paciente. ¿Qué temperaturas de conservación utilizamos en la coagulación? Bueno, digamos que podemos utilizar temperatura ambiente que va de 15 a 25 grados. Ya temperaturas por encima de 25 grados pues deben ser controlados porque esto nos va a alterar y nos va a degradar las proteínas de la coagulación. Entonces, en temperatura ambiente pues las pruebas son estables hasta 4 horas. Si nosotros tenemos un plasma separado, como lo veíamos idealmente dentro de la primera hora desde la obtención de la muestra, pues debemos tomar la decisión de qué vamos a hacer con ese plasma. Entonces, si lo vamos a procesar nosotros o si lo vamos a tener que remitir a una red de apoyo. Y de ser así, pues el plasma debe ser congelado de manera inmediata, porque pues la estabilidad de la muestra es corta. Entonces, es importante que nosotros porque podemos disminuir los factores de coagulación y vamos a dar origen a esas falsas deficiencias de coagulación cuando tenemos activación de las plaquetas e incluso falsos diagnósticos de hemofilia o enfermedad de von Willebrand. Entonces, en esta imagen, que es de la guía, precisamente, pues se resumen todas esas condiciones de estabilidad por el tipo de muestra y la temperatura a la que el plasma debe estar y la estabilidad que tiene en esa congelación. Entonces, las temperaturas para los trayectos se deben hacer a través de hielo seco. Recordemos que el hielo seco pues es un gas comprimido que logra temperaturas inclusive bajo cero, casi hasta menos 50 grados. Y debemos evitar el contacto directo con el tubo porque puede romperlo y al momento o fragmentarlo y al momento de generar esa descongelación pues se va a arriesgar el plasma muy posiblemente en el baño serológico. Entonces las temperaturas se deben conservar durante todo el transporte de las muestras. Yo debo garantizar que la muestra no se descongele durante su traslado y la coagulación no se transporta en pilas. Por favor, la muestra de plasma no se transporta en pilas refrigeradas. Así yo lleve la muestra congelada y es que voy allí nomás al laboratorio, entonces le pongo la pilita. No, la pila no me da el soporte suficiente de temperatura para poder mantener esa muestra. Entonces, hay que tapar y sellar muy bien las muestras, hay que mantenerlas en posición vertical por varias razones. Es que si la muestra queda inclinada, me va a generar unos espacios de oxígeno que me van a cambiar inclusive el pH de la muestra y que me van a alterar los factores y las muestras también cuando se congelan estando acostadas o de manera horizontal, muy posiblemente yo voy a quedar con remanente en la tapa del tubo y pues obviamente también voy a perder volumen para procesamiento. Las muestras para transportar digamos que a otros, referirlas a otros laboratorios, pues siempre es importante que la mantengamos en los contenedores rígidos, preferiblemente que me puedan ayudar a conservar esas temperaturas necesarias, que debemos tapar y sellar muy bien las muestras, que las debemos, como dije hace un momento, mantener, digamos que en posición vertical. Y digamos que no olvidemos que de todas maneras hay una condensación al momento de generar la inclusión de la pila o la parte del hielo seco y eso también me puede dañar la etiqueta. Entonces, por eso también hay que tener mucho cuidado en cuanto a la parte de los marcajes de la muestra para no poder perder los datos. Entonces, en resumen, digamos que en la charla digamos que las 5 ideas que necesitamos tener siempre presentes para este tipo de pruebas es que pues, las muestras de coagulación están sujetas a diferentes variables preanalíticas, que la historia personal del paciente es importante, ya vimos cómo afecta en la toma y la correlación de todos esos datos del contexto clínico del paciente, que si la muestra es de mala calidad, pues los resultados van a ser de mala calidad, entonces por eso es importante contar con la mejor muestra posible que el tiempo de la toma de la muestra pues se debe ajustar
dentro de nuestros protocolos para que nosotros tengamos una centrifugación dentro de la primera hora después de que se ha tomado la muestra y generar esas decisiones para poder congelar la muestra de manera inmediata y poder detener esa parte de la activación de la cascada. Adicional a eso, pues en hemostasia debemos ajustar nuestros protocolos para que la centrifugación se realice de manera adecuada, teniendo en cuenta, como les comentaba, con respecto a la parte del rotor y las gravedades y el tiempo de la centrifugación. Por favor, es muy importante eso. No se debe refrigerar, como lo dijimos hace un momento dentro de la hemostasia, el rango de temperatura de refrigeración realmente no está avalado bajo ninguna circunstancia y debemos tapar y sellar muy bien nuestras muestras para mantenerlas también en posición vertical. Entonces, dentro de la temática que planteamos hoy, no sé si tenemos alguna inquietud, alguna pregunta. Así es, muchísimas gracias, Jennifer. Muy completa la exposición. Y aquí es donde invitamos a todos los asistentes, a los cerca de 180 personas que siguen acá conectadas en este webinar sobre los factores preanalíticos de la hemostasia y su impacto en los resultados, a que dejen sus preguntas a través del chat de esta misma reunión, a través del Teams, y las vayan registrando allí. Mientras tanto, vamos a transmitirle a Jennifer Paola Acosta, quien era la expositora de este webinar, algunas preguntas que nos han dejado a través de los diferentes canales digitales del Laboratorio Clínico Colcan. Iván, por favor, ¿qué preguntas tenemos para este webinar? Buenas tardes a todos, gracias Alejandro. Sí, doctora, tenemos la siguiente pregunta y es, ¿deben suspender la toma de los anticoagulantes para la toma de la muestra? Bueno, recordemos, por ejemplo, que los DOAC o los anticoagulantes orales directos tienen una interferencia importante en las pruebas. Entonces, la recomendación efectivamente es que la prueba se tome antes de la siguiente dosis que el paciente se debe administrar. ¿Por qué? Porque la vida media de los DOAC, digamos que oscila más o menos, y pues eso también depende del anticoagulante, entre 11 y 13 horas. Pero si bueno, y su tipo de actividad también es corto, ¿no? Puede ir entre 1.5 a 4 horas. Entonces, digamos que la medición de los anticoagulantes tiene unos puntos específicos. Entonces, si nosotros podemos, aprovechando, digamos que esos tiempos, generar la toma sin generar esa suspensión dentro de esos márgenes de tiempo, es decir, si la podemos hacer antes de la siguiente toma del paciente, pues sería óptimo. Si nosotros estamos midiendo, por ejemplo, un anti-10A, a las 4 horas posteriores de la administración de la última dosis. Entonces, en un DOAC lo debemos generar esa medición más o menos entre las 2 o las 3 horas posterior a la administración, porque es el pico máximo. Pero como lo que estoy generando es, digamos que la estabilidad del mismo y ha pasado ya más de ese tiempo, pues obviamente podemos valernos, digamos que de esos rangos de tiempo y encontramos pues que si yo tengo que pedirle al paciente dentro de ese análisis de riesgo-beneficio que suspenda su anticoagulación, pues no va a ser obviamente prudente. Perfecto, doctora. Gracias. Tenemos la siguiente pregunta y es, ¿cuáles son las muestras de sangre que hay que refrigerar y cuáles hay que congelar? No. Reitero, dentro de la hemostasia la refrigeración no es un rango de temperatura que esté contemplado. Yo tengo o temperatura ambiente o congelación, porque recordemos que mis muestras son estables 4 horas a partir de la toma de la muestra. Entonces, dentro de ese rango de 4 horas, yo debo decidir a partir de la hora, genero la centrifugación, que es donde yo tendría, digamos que una situación óptima de tiempo para poder hacer esa separación. Y si yo voy a procesar la muestra, yo la mantengo a temperatura ambiente y de una vez la proceso antes de 4 horas. Pero si yo no la voy a procesar, yo debo congelar automáticamente la muestra. Perfecto, doctora. Gracias. La siguiente pregunta es, en caso de contar con hielo seco, ¿qué es lo más recomendable? En caso de contar con hielo seco, el hielo seco lo utilizamos más que todo para la parte del transporte. Y recordemos que el hielo seco, como lo manifestaba hace un rato, es un gas comprimido. Entonces, yo debo garantizar que el volumen de hielo seco con el que yo voy a remitir la muestra sea suficiente.
Creo que la pregunta era si no cuento con hielo seco. Creo que es Así es. la acotación que están haciendo. En el caso de no contar con hielo seco, yo debo utilizar la parte de congelación. Si bien las guías contemplan que esas neveras tipo casa, que no son escarchadas, no deberían utilizarse para los ciclos de congelación, porque digamos que en la parte mecánica, y eso lo manejan más los ingenieros biomédicos, pero tienen unos ciclos de congelación y descongelación que me pueden afectar también la estabilidad. Si bien es cierto, yo puedo utilizarlos para mantener la muestra congelada. Entonces, sí o sí, yo necesito tener congelador para poder garantizar la estabilidad de mi muestra antes de poder generar la remisión. Perfecto, doctora. Hay otra pregunta y es, ¿los tiempos de centrifugación han cambiado? Bueno, Las guías estandarizan más que todo 15 minutos, 1500 revoluciones, pero por eso hacía la acotación con respecto a la parte de la tabla. ¿Por qué? Porque nosotros no todos manejamos los mismos tubos. Y adicional a eso, recordemos que nosotros dentro de nuestras buenas prácticas debemos hacer una evaluación de las condiciones preanalíticas de los insumos y de las características de los insumos que nosotros estamos utilizando para nuestros procedimientos. También en las fichas técnicas de los insumos nos están describiendo cuáles son las gravedades y el tiempo al cual yo debo someter esos tubos. Entonces, también es importante que nosotros tengamos en cuenta dentro de nuestra evaluación de los insumos ese tipo de características, porque podemos tener, digamos que a estándar, y muchas veces lo hacemos, que es que yo venía de la otra institución o aquí siempre ha sido eso y resulta que cambiamos los tubos de marca B y resulta que estos tubos necesitan mayor tiempo o más gravedades para la centrifugación. Entonces, todo ese tipo de situaciones también las tenemos que contemplar dentro de la centrifugación de la muestra. perfecto, doctora. Hay otra pregunta y es, en relación al orden de llenado, si toma la muestra al vacío y primero lleno el tubo con citrato, ¿puedo contaminar el tubo seco después? Bueno, de hecho, antes había una, digamos que sugerencia, y era que se tuviera un tubo de purga para evitar la contaminación del tubo citratado. ¿Por qué? Porque era mayor la posibilidad de que yo pudiera generar la contaminación de los procoagulantes. La gran mayoría de los tubos secos contienen procoagulantes, entonces, y eso también me pudiera afectar en las pruebas de coagulación al momento de después de colocar el tubo citratado. Actualmente las guías manifiestan que esa parte del tubo citratado al tubo azul, el riesgo, digamos que de que haya una contaminación por el anticoagulante no afecta tanto las otras pruebas como sí me puede afectar las de hemostasia si yo no genero primero esa toma del tubo tapa azul. Perfecto, doctora. Hay otra y es, ¿cuáles son las condiciones del paciente para la prueba de agregación plaquetaria y cuántos días de preparación se requiere? Bueno, es importante y vuelvo y lo reitero. La prueba de agregación plaquetaria es importante que el paciente se la tome en el mismo sitio donde se va a generar el procesamiento de la muestra. Démonos cuenta que la prueba como tal tiene un corto tiempo digamos que de estabilidad, porque yo no la puedo ni refrigerar ni congelar, ni yo la debo mantener a temperatura ambiente. Y como lo comenté, las condiciones para poder hacer el procesamiento de la muestra son muy puntuales. Pero adicional a eso, como también lo comenté en las diapositivas, es importante saber si el paciente está tomando algún tipo de antiplaquetario, porque debemos tenerle cierto margen de tiempo, que es por lo menos de 10 días, para que suspenda la toma del medicamento, porque como ya lo vimos, efectivamente no es una situación reversible en el caso de las plaquetas, entonces necesitamos que se haga esa suspensión y todas las otras condiciones que también manifestábamos al principio, que son necesarias en cuanto a las variables o factores de hábitos que se deben tener en cuenta para la toma de la muestra. Perfecto, doctora. Bueno, tenemos otra pregunta atrás del chat y es, ¿las muestras para PT y PTT debo mantenerlas en congelación el suero hasta la llegada del mensajero? El plasma.
Lo que voy a mantener congelado es el plasma. Y sí, efectivamente, lo importante es que yo genere, digamos que ese choque térmico para que se detenga o de cierta manera, se empiece a inhibir ese dispare de la cascada de la coagulación. Entonces, yo puedo tomar la muestra, hago la centrifugación y lo metí al congelador, pero preciso a los 5 minutos, a los 2 minutos llegó el mensajero. Es importante que también le digamos al mensajero que esa muestra necesito que la traslade en hielo seco porque debe ir congelada. Nos puede pasar, sí, pasa con mucha frecuencia en los clientes en los cuales nosotros recogemos, pero lo importante es que podamos mantener esa parte de la congelación y que siempre, es decir, apenas entra congelación la muestra, siempre se mantenga esa temperatura, por es que esas variaciones térmicas me van a afectar la estabilidad de la muestra. Perfecto, doctora. Hay otra y es, en el caso que se tenga solo toma de pruebas para tubo azul y tubo lila, en ese caso tomaría el tubo azul primero y luego el lila, pero me Sí, afectaría señor. en algo la muestra del tubo lila. No, no me la afectaría y sí, debo tomar primero el tubo azul, perdón. Listo. Tenemos otra última pregunta y es, ¿siempre deben ir todas las pruebas de coagulación en posición vertical en recipientes tipo rígidos? A lo que hace acotación a los recipientes tipo rígidos es al embalaje para poder hacer el transporte de las muestras, es decir, a las neveras. Y en cuanto al tubo tapa azul, sí, siempre debe ser en tubo tapa azul. Muchas gracias. Siguen generando preguntas allí, pero pues por respeto al tiempo del que estaba programado este webinar, vamos a ir dando cierre a este webinar sobre factores preanalíticos de la hemostasia y su impacto en los resultados. Pero antes de enviarles a ustedes, los asistentes a este webinar organizado por Laboratorio Clínico Colcan, el formulario de asistencia para que puedan recibir su certificado, vamos a darle paso a Carlos Pardo, quien tiene información importante para ustedes desde la parte comercial para sus instituciones y para todos ustedes en estos temas de hemostasia. Carlos Pardo, bienvenido, muy buenas tardes y adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Pardo, yo soy bacteriólogo de Laboratorio Clínico Colcan, ejecutivo de cuenta. Bueno, para Colcan es un orgullo poner a disposición de ustedes nuestra plataforma web. En la plataforma web pueden encontrar nuestro portafolio virtual de servicios de análisis y procesamiento de laboratorio clínico. Este portafolio contiene todos los exámenes disponibles actualmente en Colcan. Es un portafolio que se actualiza constantemente, así como también pues, las características y condiciones de cada examen. Esto pues con el fin de proporcionarles una experiencia excepcional que les brinde soluciones y que les facilite la remisión de muestras, asegurando la calidad de las muestras como lo vimos ahorita en la charla. Para realizar la consulta realmente es sencillo, es ingresar directamente a la página de Colcan, que la pueden buscar en el navegador, y vamos a seguir la dirección que estamos viendo aquí en el video. Entonces, vamos a ingresar, perdón que se me fue la señal. Pueden ustedes ingresar a www.colcan.com.co. Allí pueden encontrar nuestro portafolio de servicios y pues obviamente Ingresando, enterarse de muchos más temas que ofrece el Laboratorio Clínico Colcan. Adelante, Carlos. listo. Vale. Aquí ingresamos por la pestaña de servicios y vamos directamente a la consulta de portafolio. En el portafolio de exámenes, en la parte virtual, nosotros tenemos varias opciones de consulta. La primera consulta que aparece es la parte de alfabética. Podemos buscar pues ya por la inicial del examen. Tenemos también disponible la parte de código de Colcan. Ya obviamente para esto sí requerimos saber el código de Colcan, el código del examen que estamos buscando, que sea código interno de Colcan. Y tenemos también por nombre del examen. Hay que tener en cuenta que para esta búsqueda es importante tener en cuenta la ortografía. En esta plataforma nos tiene en cuenta la parte de las tildes. O podemos buscar por el grupo de CUPS que esté asociado al examen directamente. Entonces, es una plataforma muy amigable, es una plataforma fácil de utilizar y obviamente nos va a permitir encontrar cualquier tipo de examen que tenga Colcan en el portafolio. Em, Continuando,
podemos ingresar directamente a cada examen y dentro de la descripción de cada examen vamos a encontrar absolutamente todas las condiciones que se requieren para remitir, para tomar la muestra y para poderla remitir al laboratorio de la manera óptima. Encontramos también la parte de la disponibilidad del examen, encontramos los códigos, encontramos la descripción de la muestra, tal como nos lo comentaba la doctora Jennifer, observaciones o condiciones especiales que se requieran, si requiere de algún formato especial, los tiempos de oportunidad. Nos indica también la estabilidad de la muestra, pues que sería la óptima. Hay algunas muestras que nos aguantan dos tipos de temperaturas de envío, pues podemos validarlas directamente en el portafolio. Cualquier duda o inquietud, pues obviamente estamos abiertos, ya les comunico. Colcan en la actualidad también tiene y cuenta con varias líneas. En este momento nosotros tenemos la parte de la línea de ciencias genómicas, tenemos el laboratorio clínico de alta complejidad, tenemos el área de patología y citología, que son áreas robustas, contamos con citometría de flujo, contamos con toxicología y en estos momentos también contamos con imágenes diagnósticas, aunque imágenes diagnósticas contamos únicamente aquí en Bogotá, en sede principal básicamente. Para continuar, cualquier inquietud, cualquier duda referente a cualquier tema, el área comercial está dispuesta a atender sus solicitudes. Ustedes lo pueden hacer a través del link que en estos momentos se encuentran en pantalla. Pueden en estos momentos pinchar el link e ingresar al formato para el contacto comercial. Básicamente es un formato en donde les va a pedir algunos datos, el nombre de la empresa, la institución, y el servicio de interés está discriminado. Pueden escribirnos cualquier inquietud y nosotros estaremos atentos a solventarlas. Muchísimas gracias, Carlos, por esta información importante. Así pues, damos cierre oficial a nuestro webinar sobre factores preanalíticos de la hemostasia. Muchísimas gracias, Jennifer Paola Acosta, por esta grandiosa exposición. Muchas felicitaciones y muy positivos comentarios en el chat han dejado sobre la explicación profunda de este tema. Aplausos aquí en la interacción del mismo webinar. Muchísimas gracias por la invitación. Carlos, muchísimas gracias por esta información importante desde la parte comercial y todos los servicios que ofrece el Laboratorio Clínico Colcan para las diferentes instituciones de salud del país. Muchísimas gracias por el tiempo, muchas gracias por la opción. Quedamos atentos a sus comentarios. Feliz tarde. Y para ustedes que siguen aquí conectados a este webinar, pues en unos pocos días encontrarán toda esta exposición a través del canal de YouTube del Laboratorio Clínico Colcan. Y antes de enviarles el link para que ustedes registren su asistencia y puedan recibir el certificado solamente para las personas que registren su asistencia, les queremos contar algo de HealthYou. HealthYou es una plataforma, una academia que forma talento en el sector salud. Así pues, ustedes pueden ver ahí algunos cursos y diplomados que están disponibles para ustedes. Y hay otra información importante en la siguiente diapositiva, donde ustedes pueden escanear ese código QR y realizar un diplomado con HealthYou y aprovechar el valor especial que se está ofreciendo allí. Además, hay una posibilidad de ganarse un parlante de Google para que ustedes tengan ahí siempre disponible la tecnología a la mano gracias al Laboratorio Clínico Colcan y a HealthYou. Enviamos a este momento el link de registro de asistencia. Recuerden que ustedes deben diligenciar este formato para que puedan recibir su certificado sobre este webinar de hemostasia. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar conectados allí siempre con Laboratorio Clínico Colcan. No olviden que pueden encontrar este y todos los webinars de laboratorio a través del canal de YouTube de Colcan, Laboratorio Clínico. Muchísimas gracias a ustedes. Feliz resto de tarde.